Colombia ya tiene a sus 26 convocados para la Copa del Mundo y la lista de Néstor Lorenzo vamos a analizarla como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Muchachos, vamos a hablar de la selección Colombia, justamente la selección cafetera, porque Néstor Lorenzo ha publicado su lista ya definitiva para la Copa del Mundo 2026. Me refiero a la lista de 26 jugadores nominados a la selección para la Copa del Mundo. Y es una lista que llevó a Néstor Lorenzo a cortar 29 jugadores, 26 quedaron nominados y 29 jugadores tuvieron que quedar fuera. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Néstor Lorenzo había hecho una prelista, de manera que se fue más de la mitad de los jugadores que estaban en la preconvocatoria y obviamente todo esto ya está empezando a generar discusión, debate y polémica en torno a la selección Colombia, sobre todo en el hermano país cafetero. Bueno, vamos rápidamente a nombrar primero los jugadores, después les voy a decir cuáles quedaron fuera, qué considero yo que hay detrás de esta lista de Néstor Lorenzo, porque creo que sigue habiendo un mensaje que da para debatir y que tiene que analizarse a fondo, sobre todo en los futuros años de esta selección Colombia, incluso después, después de que termine la Copa del Mundo. Bueno, arqueros: Camilo Vargas del Atlas de México, Álvaro Montero de Vélez Sarsfield y David Ospina de Atlético Nacional. Tres arqueros muy experimentados además. Sobre esto vamos a ahondar un poco más adelante. Defensores: está Willer Dita de Cruz Azul, Daniel Muñoz de Crystal Palace, Johan Mojica de Mallorca de España, Yerry Mina del Cagliari de Italia, Davinson Sánchez de Galatasaray turco, de Iber Machado del Nantes de Francia, Santiago Arias de Independiente de Argentina y John Locumí del Bologna de Italia. Mediocampistas: James Rodríguez de Minnesota United, Juan Fernando Quintero de River Plate, Jorge Carrascal de Flamengo, Richard Ríos de Benfica, Juan Camilo Portillo de Atlético Paranaense, Jefferson Lerma del Crystal Palace. Está Gustavo Puerta de Racing de Santander, que, es básicamente una sorpresa que esté Gustavo Puerta, porque no es un jugador que hemos visto de manera reiterada durante el proceso de Néstor Lorenzo, sobre todo en eliminatorias, que lo vimos muy poco o casi nada. Kevin Castaño de River Plate, John Arias del Palmeiras y Hamilton Campas de Rosario Central. Se termina metiendo el jugador del equipo rosarino en la lista. Interesante adición. Ya venía asomando la posibilidad de que estuviera Hamilton Campas en la lista Néstor Lorenzo, ¿no? Lo vimos mucho en las convocatorias, viendo minutos incluso con el equipo colombiano, aunque quizás no con el protagonismo que un jugador como Hamilton pudiera tener. El tema es que allí en esa zona están los jugadores más talentosos de la selección Colombia. Delanteros: Luis Díaz del Bayern Múnich, Carlos Andrés Gómez del Vasco de Gama, Cucho Hernández del Betis, Luis Suárez de Sporting Lisboa y John Córdoba del Krasnodar. Bueno, lo primero que quiero decir con respecto a esta lista es que es una lista de la selección Colombia que refleja que Néstor Lorenzo sigue confiando en la veteranía y la pone por encima del talento joven y emergente que va a requerir la selección Colombia de cara al futuro más cercano. Es decir, una vez que culmine la Copa del Mundo, la selección Colombia tiene que ponerse los botines, tiene que ponerse con todo a buscar un talento emergente, o quizás no buscarlo, sino empezar a darle confianza y de alguna manera incluirlo en el proceso de selección a los más jóvenes para que empiecen a rendir con la camiseta de la selección Colombia y de esa manera también puedan seguir compitiendo de cara a los próximos procesos. Pero eso es un problema para después. ¿Entiende Néstor Lorenzo? No sé si es para bien o para mal esta reflexión que hace Lorenzo, pero entiende Néstor Lorenzo que necesita incluir a los jugadores con mayor veteranía y los jugadores en los cuales él fue confiando a lo largo de este proceso. Y a partir de allí deja un montón de nombres que estaban en la prelista, que algunos quizás esperanzaba para poderlos ver en la lista final por ser jugadores muy jóvenes, pero que considera quizás Lorenzo que no les van a rendir lo suficiente en un mundial como este que vamos a vivir recientemente, y que como no los ha visto lo suficiente o quizás no tienen la edad o la maduración suficiente para que formen parte de un equipo titular o suplente de la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo prefiere dejarlos fuera. Yo no sé si eso es lo correcto en el manejo de selecciones. Lo cierto es que, hay que decirlo, la selección Colombia que mejor ha rendido ha sido con la mayoría de los jugadores que están en esta lista. Sin embargo,
creo que no empezar a insertar a jugadores jóvenes en proceso de selección le puede pesar a Colombia de cara a una transición. Y eso es un problema que está allí latente. Y ahí empezamos, bueno, yo les voy a decir todos los que quedaron fuera. Quizás se me escape algún nombre, pero intenté, digamos, hacer una lista lo más fiel posible, pero se ha quedado fuera Aldair Quintana, Andrés Felipe Román, van por orden alfabético. Se quedó fuera Román, Andrés Mosquera Marmolejo, Álvaro Angulo, Cristian Borja, Eider Ocampo, Edwin Cetré, Johan Romaña, John Hader Durán se queda fuera también. Sabemos que ha tenido distintos inconvenientes con el cuerpo técnico por un tema de disciplina. John Solís, también jugador joven del Birmingham City, me llamó la atención que se haya quedado fuera porque creo que era una pieza interesante para verla en el Mundial, a pesar que no ha sido parte del proceso, pero bueno, en fin. Johan Carbonero, Johan Rojas, John Steven Mendoza, Jordan Barrera, Juan Cabal, jugador de la Juventus, que por un tema de lesión no ha tenido la continuidad suficiente, pero es una pieza interesante. Se quedó fuera Juan Guillermo Cuadrado, que yo pensé que quizás lo iba a terminar considerando Lorenzo por lo mismo, ¿no? Porque es un tipo que confía demasiado en la veteranía de los jugadores. Creo que es su zona de confort, algo que es de las cosas que tiene Lorenzo, que casi todas me gustan como técnico, pero de las que no me gustan es esta, ¿no? Es un tipo de mucho de zona de confort y de apelar a lo que ya conoce. Y es verdad, no ha tenido en su proceso a Juan Guillermo Cuadrado, por eso quizás lo deja fuera, pero me llama la atención que al ser un tipo veterano, si lo metió en la prelista, después lo saca. Raro. En todo caso, no lo hubiera considerado desde un inicio. No estoy pidiendo que Juan Guillermo Cuadrado tenga que ir a la selección Colombia. Bueno, primero porque yo no soy colombiano, eso ya corresponde evaluarlos a los colombianos si les conviene o no. Pero en todo caso, repito, si no lo vas a tener en la lista definitiva, no lo incluyas ni siquiera en la prelista, porque es raro ese movimiento. En fin, Juan Manuel Rengifo, Junior Hernández se queda fuera también, Carlos Cuesta, Kevin Viveros, Nelson de Osa, que me llama la atención, creo que es un jugador rendidor que le puede aportar ciertas cosas en el medio campo a la selección Colombia. Lo deja fuera Lorenzo. Neisser Villarreal, que creo que es otro de esos jugadores jóvenes, el chico del Cruzeiro, que pudo haber estado en la lista porque incluso ya ha tenido la capacidad de marcar en torneo internacional con su equipo brasileño, y creo que forma parte de ese futuro colombiano que ya necesita tener experiencia de selección. Véanse en el espejo de la selección argentina. Claro, obviamente hay grandes diferencias, ¿no? La selección campeona del mundo tiene otro tipo de jerarquía, pero Lionel Scaloni se llevó al Mundial a jugadores bastante jóvenes que terminaron siendo protagonistas de la Copa del Mundo. Y muchos de ellos ni siquiera tenían demasiada experiencia de selección ni en el proceso eliminatorio, entre esos Enzo Fernández o el propio Julián Álvarez. Y miren lo que pasó. Y hoy por hoy siguen siendo bastante jóvenes en la nómina. O sea, Enzo, Julián, McAllister, vean la edad que tienen. Siguen siendo jugadores jóvenes. O el rodaje que tiene Lautaro Martínez, que ni siquiera llega a 30 años. Eso es lo que tú logras cuando vas involucrando a muchachos de 20, 19, 22, 23, 24 años a un proceso mundialista, a pesar de que tú no confías demasiado en la juventud. Se queda Sebastián Gómez, Sebastián Villa. Llamativo también que lo haya incluido en la lista, no por nivel, porque el nivel de juego de Villa hoy en día es bueno, con su equipo en Argentina, o Independiente Rivadavia la está rompiendo en Copa, pero si lo incluyes en la lista y te vas a ganar la polémica de que esté incluido un jugador que por temas extradeportivos está bastante rayado, después no lo saques, porque además es un tipo que si lo incluyes es porque crees que te puede rendir. Entonces no te ganes a la prensa en contra, no te generes un problema o inconveniente por un tema de que esté un jugador incluido que tiene problemas extradeportivos, si después lo va a terminar sacando la lista. Ya esto es una cuestión de cómo se maneja Lorenzo, que es bastante extraño, ¿no? Wilmar Barrios, Yacer Asprilla, que creo que nunca rindió lo suficiente este joven para la selección Colombia, creo que se pudo haber mostrado más y no lo supo aprovechar. Y me llama la atención de Gerson Mosquera, que también ha tenido altibajos con el tema de las lesiones, pero creo que es un jugador que pudo haber estado con la selección Colombia, es un jugador que creo que tiene jerarquía, que tiene juventud y que pudo haber sumado y puede haber hecho falta, o pudo haber hecho falta. Es que además vemos que está Yerry Mina, por ejemplo, muy criticado en la selección Colombia. Creo que no es el mejor defensor que tiene hoy por hoy la selección, y además de eso creo que puede haber sido suplido por jugadores como Gerson Mosquera, pero otra vez, repito, apela demasiado a la experiencia de Néstor Lorenzo, y esto es algo que le puede pesar y le puede costar su cargo si mantiene esta dinámica y si a Colombia incluso no le va bien. Y dejé de último a Rafael Santos Borré, para nombrarlo de último. Rafael Santos Borré no rinde con la selección Colombia desde el primer partido de la eliminatoria, cuando le hizo gol a Venezuela.
A partir de allí el jugador se vino abajo. No es un jugador que en el entorno colombiano guste mucho, ni a la prensa ni a la hinchada. Un jugador que le ha faltado carácter para asumir la responsabilidad de 9, que estuvo vacante mucho tiempo en esta selección y que creo que a partir del 6-3 que le metió Luis Suárez a Venezuela en Maturín y a partir de la buena temporada de Champions que hizo Luis Suárez, bueno, Santos Borré perdió esa oportunidad y de alguna manera también quedó en un segundo plano John Córdoba y todos los delanteros que se estuvieron disputando esa opción de ser el 9 titular de la selección Colombia. Creo que se les fumó cuando Luis Suárez terminó de emerger, ¿no? Nadie esperaba que Luis Suárez se convirtiera en el 9 titular de esta selección. Y bueno, el sacrificado acá termina siendo justamente Santos Borré. Creo que es uno de los aciertos de la lista de Lorenzo, una de las cosas que la gente le va a aplaudir y en este sentido estoy de acuerdo. Uno ve, por ejemplo, eso que les comentaba con el tema de la sobredependencia o la zona de confort con los veteranos cuando revisa la arquería. Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Trae nuevamente a David Ospina a una Copa del Mundo, el legendario arquero colombiano de los mejores de su historia, pero ya con una edad bastante avanzada, a ser tercer arquero. Si vas a tener, quizás por un tema de vestuario, pero si vas a tener un tercer arquero y ese arquero no es joven, si sabes que el tercer arquero no va a estar, no va a portear, no va a tener quizás opciones, llévate un joven entonces para que vaya viendo lo que es una Copa del Mundo. Llévate al próximo portero de la selección Colombia. Se queda fuera Kevin Mier, que llama mucho la atención porque mucha gente pensaba en Colombia que iba a ser el arquero a encargarse de Colombia en los próximos años, ¿no? En la portería. Pero bueno, es un arquero que también tiene sus altos y bajos. Que a veces duda bastante. Hay gente que dice que juega muy bien con los pies. Yo creo que es un tipo que se atreve a jugar con los pies, pero a veces a mí personalmente me deja con muchas inseguridades cuando lo intenta. Es un arquero de buenos reflejos. Tiene margen de mejora y de maniobra y de crecimiento. Yo no sé si yo lo hubiera dejado fuera. Yo creo que yo lo hubiera llevado, honestamente. A pesar de que no me encante, pero Colombia tiene que fortalecer todas sus líneas con la juventud, con el proceso siguiente. Y yo no sé si, repito, Lorenzo lo está tomando en consideración. Bueno, que esté Yerry Mina, más a favor de mi comentario. Exceso de dependencia de la experiencia. Hay un tema, ¿no? También él pone, por ejemplo, a Deiber Machado, un jugador también de edad avanzada, pero lo incluye considerando que es un tipo acostumbrado a jugar en líneas de 3, que es un lateral izquierdo que puede fungir como carrilero, que es un tipo que te puede dar variantes en la defensa a la hora de resolver una suplencia de Johan Mojica, por ejemplo. Me llama la atención que no esté Angulo, que creo que tampoco se asentó demasiado en el proceso, no le terminó de gustar a Lorenzo, lo puso y lo sacó de convocatorias, pero es una opción interesante también para fortalecer tu defensa, que lo haya sacado me llama la atención. Siento que ha perdido Néstor Lorenzo un poco la brújula con respecto al manejo de su selección. Cuando ya la tenía lo suficientemente consolidada, lo suficientemente sólida, lo suficientemente aprendida y automatizada, parece que se rompió algo después de la final de la Copa América y después de aquella victoria en Barranquilla contra Argentina en eliminatorias. Parece que después de la derrota contra Bolivia en el Alto y que Colombia perdiera ese invicto en 90 minutos, en partidos de 90 minutos, se rompió algo. Y empezaron las dudas, y empezaron los inconvenientes, empezó la crítica de la prensa, Néstor Lorenzo entró en duda, tuvo problemas con la disciplina de algunos jugadores, y empezó a sacar jugadores, experimentar con uno, no me gustó, pongo a otro. Y Colombia hubo momentos en donde funcionaba muy bien otra vez y después se volvía a perder. Los últimos partidos amistosos de la selección Colombia dan fe de ello. Entonces, con eso quiero cerrar. No sabemos con qué nos va a salir la selección Colombia, porque además muchos de sus jugadores más talentosos no están atravesando precisamente el mejor momento en esta temporada. James Rodríguez, entre ellos, contrariamente a la estrella del equipo que es Luis Díaz, y Luis Suárez, los dos Luis, están teniendo un momento espectacular. En clubes y en selección son protagonistas, pero más allá de eso, James Rodríguez no tiene el mejor año, Daniel Muñoz tampoco lo tuvo, ha habido irregularidades con John Arias, ha habido irregularidades con... bueno, de hecho John Arias vuelve al Palmeiras, ¿no? Después de haber estado en Inglaterra. Ha habido irregularidades en rendimientos de Richard Ríos, tanto en selección como en su club.
Y yo sé y tengo claro que Néstor Lorenzo piensa estas cosas. Pero, repito, es muy arriesgado sobre depender de la experiencia, irte a la Copa del Mundo, que las cosas no te salgan de la mejor forma, volver temprano del torneo, probablemente sin el cargo ya. Y la pregunta en Colombia va a ser, ¿cuál fue el legado de Néstor Lorenzo entonces si nos quedó una selección envejecida? Y lo digo porque la selección Colombia, de las 10 selecciones de Conmebol, revisen hoy en día la nómina, es la selección más envejecida de todas. Es la selección con mayor rango etario. Te sirve en la Copa del Mundo ir con los que estén mejor, así tengan la edad más alta, pero después necesitas un proceso de renovación y eso es ya para el próximo Mundial. Y si Lorenzo se va sin resultados para la Copa del Mundo y no deja un legado y no deja jugadores jóvenes insertados en el proceso, que de momento pareciera que no va a ser así, entonces no se sabe bien si el proceso valió la pena, sobre todo porque no se concluyó con la Copa América que Colombia estuvo a punto de abrochar. Entonces, a todo o nada la selección Colombia con el tema Lorenzo. Estos son los que son 26, a buscar la mejor participación de Colombia en la historia del Mundial, y si no se vienen con unos cuartos de final mínimo, creo que la desazón va a ser bastante grande. Al menos eso es lo que pienso. Y dudo que el proceso de Néstor Lorenzo se pueda sostener si mínimo no se logra ese resultado. Pero quiero escucharlos a ustedes. Quiero saber qué opinan. Déjenme por favor su comentario para debatir y nos vemos próximamente en Nuevo Cafecito, que se viene mucho contenido de la Selección Colombia, créanme. ¡Chao!